Romanos el capítulo 12, leímos allí al principio de nuestro servicio y leímos el capítulo completo y vamos a estar allí, ¿verdad? Basándonos en los primeros dos versículos, aunque así posteriormente haremos mención de los demás versículos ya al final. Y quiero que veamos estos textos con un tema en mente, y es un llamado a la consagración. Un llamado a la consagración. Los versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de abrir tu santa y gloriosa palabra. Oh Señor, gracias, Padre, porque aunque nosotros con la mente que tenemos y las incapacidades humanas que tenemos para estas cosas que son eternas, son sublimes, son profundas, porque vienen de tu mente, Señor, y así tú eres, como expresó aquel apóstol, asombrado por la profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios, viendo, Señor, lo insondable que son tus juicios y lo inescrutable que son tus caminos. Así, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, incapaces por nuestra mente y por nuestra humana naturaleza de tratar cosas eternas, pretendiendo que nosotros, Señor, tenemos alguna capacidad para ello. Por eso, Señor, venimos delante de ti con gratitud, porque sabemos que es el poder de tu Espíritu, que es tu gracia, Señor, quien obrará siempre por medio de tu palabra para el beneficio, para el crecimiento de la fe de nuestros hermanos. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Y por favor, Señor, danos el buen ánimo para recibir tu palabra y para ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ha salvado, mis amados hermanos y amigos. Y Él lo ha hecho para nosotros vivir para Él. No para nosotros vivir para nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor en cuerpo y alma. Le pertenecemos al Señor completamente. Y Él nos llama a vivir una vida consagrada a Él, con una mente transformada totalmente por su voluntad. Y de eso realmente trata este texto que tenemos de Romanos en su capítulo 12. Mira cómo Pablo desarrolla ese llamado a una vida consagrada a Dios. El versículo 1 nos dice: así que, hermanos, por consiguiente, hermanos, por tanto, hermanos. Y como siempre hemos expresado, esa palabra, ¿verdad?, une ese capítulo 12 que nosotros tenemos allí. Esa sola palabra que está allí une ese capítulo 12 con todo lo demás que se ha venido hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Todo lo que se ha dicho desde lo primero que el apóstol Pablo dijo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 en su final, esa sola palabra hace esa unión allí. Por tanto, hermanos, por consiguiente, así que, hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, en esos capítulos 1 a 11, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha hablado allí acerca del pecado, nos ha hablado allí acerca de la justificación, acerca de la santificación, de la elección divina, de los planes que Dios tiene con judíos y gentiles. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cuál es la idea de esta unión que se hace
en este capítulo 12 o esta relación que hay en este capítulo 12 con los capítulos anteriores, pues tú y yo miremos lo que Dios ha hecho para salvarnos. Nos llama a considerar todas las misericordias que Dios ha tenido por nosotros. Él quiere que nosotros sintamos el peso de todo lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos vida eterna, para salvarnos. Recuerde que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado, incapaces de salir de esa condición de nuestro pecado y de nuestra miseria. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos justos, no buscábamos a Dios. Y como siguen diciendo en esos capítulos anteriores, nuestra garganta era como un sepulcro abierto. No conocíamos camino de paz. No nos sujetábamos a la ley de Dios y tampoco podíamos hacerlo en ninguna manera. Éramos enemigos de Dios. Éramos débiles para poder salir de este estado y de esa condición. Pero Dios nos salvó. Dios nos perdonó. Él nos justificó por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él nos reconcilió y nos dio paz con Él mismo. Derramó su amor abundante en nosotros. Derramó su Espíritu Santo en nosotros. Nos hizo templo de Dios. Nos crucificó con Cristo y nos resucitó con Cristo a una vida nueva. El pecado ya no reina en nosotros. Nos dio su Espíritu Santo, quien ahora nos guía. Somos herederos con Cristo y esperamos la bienaventuranza de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y todo esto es parte de los planes de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo esto y mucho más Dios ha hecho por nosotros. Por consiguiente, por tanto, hermanos, así que, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, es lo que dice allí, por todas esas cosas que Dios ha hecho por ti, por esa salvación que Dios te ha dado, por esa justificación, esa santificación, esa posición delante de Él, por todo lo que Dios ha hecho por ti. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, por el hecho de que Dios ha derramado sobre nosotros esa misericordia, os ruego que sigáis consagrándoos a Dios. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué decimos que sigáis consagrándoos a Dios? Porque ya en el capítulo 6 el apóstol Pablo ha hablado de esa consagración y de esa santificación y ahora continúa. Dice que sigáis, ¿verdad? La idea es que sigamos santificándonos, que sigamos consagrándonos a nuestro Señor. Hermanos, cuán importante es esto. Y es por eso que nosotros traemos esto en esta mañana. La base de nuestra obediencia a Dios descansa sobre la gracia de Dios en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabe que en el mundo pagano la gente buscaba hacer las cosas para ganar el bien y la misericordia de sus dioses? Ellos hacían cosas para entonces ganarse esa misericordia de los dioses a los cuales ellos les rendían tributo. Pero en el cristianismo nosotros obedecemos a Dios por las misericordias que Dios ya ha tenido por nosotros. Es que Dios ya ha tenido su misericordia, ha mostrado su gracia, sin nosotros hacer nada para esto. Ya Él lo ha mostrado y entonces en consecuencia nosotros le obedecemos a Él, nos consagramos a Él. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor nos llama a una vida consagrada. El Señor nos llama a una vida transformada totalmente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. El Señor nos llama a vivir, ¿verdad?, en ese deleite de su voluntad. Y yo quiero que veamos esto en unas pocas palabras. El primer punto, ¿verdad?, que quiero que veamos allí es la consagración a la cual estamos llamados. El versículo 1, fíjese cómo se presenta allí. Fíjese cómo está presentado allí en la palabra del Señor. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podríamos decir probablemente,
Y digo probablemente porque muchas veces yo escucho algunos que dicen, lo que Pablo estaba pensando en ese momento era tal cosa. Mire, yo no me atrevo a decir nunca lo que estaba pensando otra persona. Ahí realmente hay cosas en las palabras que se dicen y en los contextos que leemos nos dan una idea, ¿verdad?, de lo que pudo haber estado en su mente al escribir eso. Entonces, yo digo que probablemente Pablo tuvo en su mente la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento cuando el creyente traía ante su Dios el sacrificio, ¿verdad? Traía a su animal para sacrificarlo y entonces Pablo allí nos dice, nosotros también debemos presentar un sacrificio. Ahora, ¿cuál es ese sacrificio? ¿A qué se refiere? ¿Es que debemos nosotros traer algo para sacrificarlo? No, se va más allá. El sacrificio es nuestro propio cuerpo. Y esto es importantísimo. Somos nosotros mismos. Es nuestra propia vida. Empezando, ¿verdad?, allí por nuestro propio cuerpo. La santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico. Y esto es importante. Recuerden que en aquellos tiempos había una mentalidad, ¿verdad? Había una mentalidad diferente en cuanto a lo que era el cuerpo y el espíritu. Recuerden que había una filosofía muy conocida, lo cual se decía que el cuerpo era malo, la materia era mala, el espíritu era lo que era bueno. Entonces, como el espíritu era lo que era bueno y el cuerpo malo, bueno, pues entonces yo podía hacer con el cuerpo lo que yo quisiera y no había ningún problema. Como el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es malvado, pues entonces había luz verde para la fornicación, para el adulterio, para las inmoralidades, para todo tipo de pecados y de aberraciones habidas y por haber. Pero nosotros vemos aquí en la palabra del Señor que no es así. Nuestros cuerpos deben ser ofrecidos en un sacrificio vivo a Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, todo nuestro ser completamente ha sido salvo por el Señor. Hemos sido salvos por el Señor. De hecho, usted sabe que cuando venga la resurrección de los muertos, no van a resucitar espíritus, son cuerpos que están ahí, los espíritus no mueren, es el cuerpo que va a resucitar, es el espíritu que toma el cuerpo nuevamente. Y ese cuerpo que murió y fue sepultado se va a levantar. Ahora se va a levantar transformado. Se va a levantar transformado, completamente transformado, sin la capacidad nuevamente de poder morir y enfermarse. Pero el Señor nos salvó de manera completa. Y el cuerpo que nosotros tenemos le pertenece a Él. El cuerpo que nosotros tenemos es de Cristo. Le pertenece completamente a Cristo. Por eso es que la santificación, la consagración involucra, ¿verdad?, nuestros cuerpos como nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Mire 1 Corintios 6:20, que usted conoce muy bien lo que dice la palabra de Dios allí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es mi cuerpo y mi espíritu? De Dios, los cuales son de Dios. Y por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra gloria a nuestro Dios debe ser con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque son de Él, le pertenecen a Él. Entonces, Pablo explica, ¿verdad?, en Romanos el capítulo 6, el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa esto? Oh, mis hermanos. Y yo quiero que meditemos un poquito, ¿verdad?, en esto. Porque muchas veces, lamentablemente, usamos nuestro cuerpo para el pecado. Usamos nuestra lengua muchas veces, y voy a ser específico en algunos pecados. Usamos nuestra lengua muchas veces para chismes, para hablar mal de otros. Usamos nuestra lengua para mentir, para hablar mentiras, para engañar o para ofender a nuestro prójimo. Usamos nuestra lengua para burlarnos. Usamos nuestros oídos para escuchar cosas que no convienen ni edifican. Usamos nuestras manos para hacer daño, para maltratar, para golpear, para cosas ilícitas.
Usamos nuestros ojos para ver lo que no nos conviene como cristianos. Pero Dios nos llama. Dios nos hace un llamado en su palabra a la consagración de nuestro cuerpo. Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio santo, un ofrecimiento en santidad de mi cuerpo a Dios. Dios nos llama a ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio que le sea agradable a Dios. Al usar nuestro cuerpo de una manera santa y agradable delante del Señor, a eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, mis hermanos. Ese es el llamado a la consagración que tenemos en la palabra del Señor. Él demanda y espera que sus hijos usen su cuerpo como instrumentos de justicia, no de impiedad. A eso es específicamente que se refiere, hermano, tan sencillo como eso es entenderlo. Dios nos llama a que nuestro cuerpo esté apartado para Él, santificado para Él, solamente para su gloria, para su honra, y que nunca lo usemos como un instrumento para la impiedad, para la iniquidad, para la injusticia. Ninguna parte de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo de manera completa y total debe estar consagrada a nuestro Dios. 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Mi unión con Cristo no solo es una unión espiritual, también es una unión física. Recuerda, hermano, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Recuerda eso siempre. Tu cuerpo le pertenece a Cristo. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Y eso es muy profundo. Eso es muy alentador y a la vez eso es un reto para nosotros, hermanos. Es muy retador entender, hermanos, en medio de todas las tentaciones que se nos presentan en el día a día, nosotros entender que nuestros miembros son parte de Cristo. Le pertenecemos a Él, hermanos. Somos miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Usted puede entender eso, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es de consagrar mi cuerpo al Señor. Esa es la idea, consagrar mi cuerpo al Señor. Y sería bueno pensar en esas resoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Job dijo en el capítulo 31, versículo 1, cómo Job allí, ¿verdad?, tomó una decisión y él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él hizo pacto con sus ojos, con su cuerpo, y allí menciona específicamente sus ojos. Y allí entonces él está hablando no solamente de sus ojos, sino de su corazón, de su voluntad, de su intención, de vivir consagrado al Señor. Dice, ¿cómo yo he de mirar a una virgen? ¿Cómo yo miraría a una virgen para codiciarla? Tomé esa decisión en mi vida, como predicaba anoche a los jóvenes y a toda la iglesia y los que estaban reunidos allí, acerca de esa resolución del corazón, de esa determinación, de esa decisión a la fidelidad, como lo mostró Daniel. Daniel propuso en su corazón, tomó una decisión firme en su corazón de no contaminarse. Y Job aquí dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo he de mirar a una virgen? Y eso es, hermanos, lo que quiero transmitirles a ustedes en esta mañana, en este momento. Hermanos queridos, lo primero que tenemos que recordar es, mi cuerpo le pertenece al Señor. ¿Cómo he yo de hacer tal cosa? ¿Cómo he yo de ceder a tal cosa? ¿Cómo voy yo a pecar contra mi Dios con tal o cual cosa?
es bueno que tomemos la determinación de que todo mi cuerpo es del Señor, lo mantendré puro y santo delante de Él. Sería bueno que cada uno de nosotros tome esa resolución en su vida, que cada uno de los creyentes en esta mañana de nuestra iglesia bautista, la gloria de Cristo, pueda decir: hice pacto con mi cuerpo, lo mantendré puro y santificado delante de Dios cada día. La santificación y la consagración conlleva la consagración de nuestra mente también. Vimos que conlleva la consagración de nuestro cuerpo, pero también, hermanos, lleva la consagración de nuestra mente. Por eso dice el versículo 1, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional allí es importante, porque Dios espera que le sirvamos también con nuestra mente. De hecho, es imposible consagrar nuestro cuerpo a Dios si no usamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios espera que su adoración no sea una adoración mecánica, que sea una adoración automática, ¿verdad? Dios no quiere que sea de esa manera. Como dije al principio, yo he dicho, no solamente que vengamos y nos sentemos allí, cuando se trata de la oración, ya como iglesia cuando nos reunimos, que no sea solamente que traje el cuerpo, pero que mi mente esté volando. No es este el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Es una adoración, es un culto racional. Y la palabra racional significa lógico, inteligente. De hecho, la palabra racional en el griego es asimismo lógico. Y de ahí es que viene la lógica, la inteligencia, ¿verdad? Las capacidades mentales. Y por eso les dije que esa palabra es importante que nosotros la comprendamos. Por lo que un culto racional se refiere a nuestro servicio a Dios de manera lógica y de manera inteligente. Es por ello que cuando habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos dice que al hacer esto, lo estamos haciendo, rindiendo un servicio de adoración lógico, un servicio de adoración inteligente a nuestro Dios. Y podría decir intencionado a nuestro Dios. Nuestro culto racional no se refiere al momento en que nosotros venimos al templo. No se refiere a este momento en cuando venimos a la casa de Dios, porque cuando hablamos de culto, inmediatamente nuestra mente vuela y nos transportamos al templo y venimos a la iglesia. Bueno, el culto en la iglesia. Cuando se habla de culto racional, no se refiere a este tiempo cuando venimos aquí a la casa del Señor, sino que es nuestro andar diario con Dios, es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de hablar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de conducirnos unos con otros, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios como seres espirituales, al ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A eso se refiere el culto racional. Y es como un autor hace un comentario acerca de esto. Y ese autor cita lo siguiente. Dice, el culto corporal no solo se realiza en la iglesia, sino que se ve marcado de día en día, mes tras mes, año tras año. Entonces, no solo puedo decir, voy a la iglesia a presentar un culto. Además de esto, podemos decir, voy al trabajo a presentar un culto, voy a la escuela a presentar un culto. Cuando estoy en el mercado, estoy presentando un culto. Cuando voy a la tienda, estoy presentando un culto. Cuando voy a cualquier lugar, estoy presentando un culto racional a Dios. Esto no quiere decir que vas a estar cantando, orando o palmeando o predicando. Lo que quiere enfocar es que todo lo que hagas debe ser como para el Señor, hacerlo de la mejor manera. A eso se refiere. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida consagrada. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y también nuestra alma le pertenece a Dios. Somos distintos del mundo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Dios nos ha llamado a presentar, ¿verdad? De una manera distinta nuestra vida delante de Él. Él nos llama ahora, en segundo lugar, a una transformación. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, esta transformación tiene dos aspectos aquí en nuestro texto. Tiene un aspecto negativo y también tiene un aspecto positivo. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, el aspecto negativo. El aspecto negativo aquí es separarnos del mundo. Estamos hablando, ¿verdad?, de esa transformación que debemos nosotros estar experimentando. El aspecto negativo es separarnos del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir Pablo con este siglo? ¿Acaso se está refiriendo el apóstol Pablo a una cantidad de tiempo? ¿Se está refiriendo a no conformarnos a un periodo de 100 años? No, no está hablando de tiempo, de cronología. Pablo está hablando allí acerca del modo de pensar, del modo de vivir, de actuar y de valorar que el mundo tiene y de un mundo que no tiene a Dios. Nosotros podemos llamar esto la filosofía del mundo, la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma que tiene el mundo de pensar y evaluar las cosas como mundo. De un mundo que no tiene a Dios como su Dios y su Rey. De un mundo que no obedece a la palabra de Dios. De un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual Pablo dice, no os conforméis. Es a ese sistema, es a este mundo gobernado por las tinieblas, es a este mundo de maldad que está totalmente contrario a Dios en todas sus posiciones. Es a la filosofía gobernante, humanista, ultrahumanista y egoísta que existe en este mundo. A eso es que Pablo se refiere cuando dice, no os conforméis a este siglo. Y debo decirle que esa separación no es una separación física. No, no se refiere a eso. No es que nosotros debamos irnos y encerrarnos en nuestras casas y encerrarnos en algún lugar para no tener contacto con el mundo. No se refiere a eso. De esa mentalidad fue que surgió el monaquismo o los monasterios donde estaban los monjes, los cuales vivían de una vida solitaria y totalmente aislada por una mentalidad como esa, de pensar que debían de apartarse y retirarse completamente, físicamente, de todo. No, no es a eso. No es una separación física. Usted y yo estamos en este mundo y es imposible que nos separemos físicamente de este mundo. Está hablando de una separación espiritual, de una separación de los valores de este mundo, de una separación de todo el sistema de este mundo, de la podredumbre filosófica de este mundo, de la inmoralidad y de la vida pecaminosa de este mundo. A eso se refiere con no conformarnos, con separarnos de este mundo. Nuestra ética es distinta del mundo, porque es una ética basada en la palabra de Dios, no en las ideologías, no en las filosofías de este mundo. Si verdaderamente nos consagramos a nuestro Dios y le ofrecemos un culto racional, un culto inteligente, nuestra vida no debe conformarse a este mundo. Nuestra vida no debe conformarse. Y recuerden que esa palabra conformarse, ya ustedes todos la conocen, se ha explicado muchas veces, es como meterse en el molde. Eso es conformarse. Usted toma un moldelcito de eso, de lo que las mujeres usan para hacer bizcocho, o usted toma un molde en su casa. Si tiene forma de un corazón, ese molde, y usted le echa allí la masa del bizcocho, la pone al horno. Cuando usted lo saca, usted va a sacar una masa con la forma del corazón. Si es agua que usted le echa y lo pone en la nevera y tiene, ¿verdad? El molde es cuadrado, usted le echa esa agua ahí, lo pone en la nevera. En la exposición allí, tanto en la exposición en la nevera como el tiempo como en la forma del molde, cuando usted saca el hielo allí, lo que va a sacar es un hielo cuadrado, porque esa es la forma. Esa es la figura donde se expuso el agua. El agua se conformó a la forma que estaba ahí. Dio la misma figura de ese molde. Y la idea que nos está diciendo a no conformarnos es que nosotros no tengamos la misma forma de este mundo, que no asumamos la forma del mundo, que no seamos iguales al mundo, que nos apartemos, que seamos diferentes, que vivamos consagrados al Señor. A eso que se refiere. Y si eso fue importante para aquellos tiempos cuando Pablo se lo escribió a los romanos,
¿cuánto más importante será para nosotros en estos tiempos entender esto, mis hermanos? Que estamos plagados, minados, rodeados completamente de todas las basuras de este mundo. Y hoy más que nunca existen todo tipo de filosofías y todo tipo de ideologías y todo tipo de enseñanza errada y malvada que van en contra de Dios y de su voluntad. Todos los días estamos más podridos y todos los días el mundo se opone más a Dios y le da más la espalda a Dios y enfrenta y confronta a Dios todos los días. Y nosotros los creyentes tenemos el llamado a no conformarnos a ese mundo, a no meternos en el molde y parecernos y tomar y asumir la forma de este mundo. Somos llamados a la consagración, a la transformación, a vivir separados y diferentes a como vive este mundo. En nuestro pensar, en nuestro actuar, en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que ser diferentes al mundo. Pero esta transformación también tiene un aspecto positivo y es renovando nuestra mente. Versículo 2, una vez más dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar. Es imposible. Debemos cambiar nuestra perspectiva. Debemos cambiar nuestro pensamiento. Eso debe ser cambiado para que realmente nosotros podamos presentarle un culto a Dios de una manera santa, agradable, ¿verdad?, al Señor. Nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y necesitamos que ésta sea cambiada completamente. Y podemos allí usar una frase, ¿verdad? Tiene que haber una metamorfosis intelectual, tiene que haber una transformación, un cambio intelectual de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Pero esa renovación no va a venir nunca si no es por medio de la palabra de Dios. Nunca podrá venir una renovación, una transformación de la mente, un cambio de mentalidad y de pensamiento sin la palabra de Dios. Nunca vendrá sino por el estudio consciente, dedicado, arduo y consistente de la palabra de Dios. Esa renovación no vendrá sino por el estudio, ¿verdad? También junto con la palabra de Dios, estudio de buenos libros que nos ayuden a conocer más y mucho mejor la palabra del Señor, que nos dan buenas explicaciones acerca de la palabra de Dios. A menos que escudriñemos la palabra del Señor, a menos que reconozcamos que ella es la palabra de Dios y que debemos someternos de todo corazón a ella, esa renovación nunca va a venir. Hermano, la renovación de nuestro entendimiento no va a venir simplemente porque leemos un versículo al día y nos vamos y pasamos todas las horas y los minutos y el día completo sin jamás nosotros volver a su palabra, estudiarla, nosotros poder meditarla, pensar en ella en el día. No va a venir una renovación de la mente. Hermano, miren, puede pasar una persona un día, un año, 10 años, 50 años, hasta 100 años si Dios le da vida, sentado en un templo, visitando los cultos, y nunca en su vida va a haber una renovación de su mente si no se expone completamente al poder glorioso y transformador de su palabra. Jamás, hermanos, jamás. Podrán haber buenas intenciones y peticiones de oración por mi crecimiento, podrá haber todo lo que haya, pero hasta que un creyente no va a la palabra de Dios con sinceridad, con esfuerzo, no va a la palabra de Dios con hambre, con sed, no va de una manera consistente y responsable a estudiarla, la mente se va a mantener igual o peor. La renovación del entendimiento solamente es un efecto directo de la palabra de Dios. Solamente es por la palabra y por su poder. Con nuestra mente renovada, hermanos míos,
por la palabra de Dios, podemos comprobar cuál es esa voluntad, esa buena voluntad de Dios. Miren, no hay otra forma. No hay otra forma de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, a menos que haya una mente transformada por su palabra. No hay, hermano. No hay. No existe otra forma. ¿Sabe por qué? Porque precisamente la voluntad de Dios está expresa en la palabra de Dios. Por eso. Yo no sé cómo hay tanta gente orando por la voluntad de Dios, pero buscándola como fuera, por otro lado, y nunca en la vida encuentran la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en toda la Biblia, en toda su palabra. Y le voy a dar una muestrecita para concluir con los versículos que tenemos en nuestro contexto de Romanos el capítulo 12. De los versículos 3 hasta el 21. Le voy a dar una muestrecita de la voluntad, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa voluntad de Dios que usted y yo necesitamos comprobar. Así que si usted va a los versículos 3 a 8. Mire allí. Usted puede tener su Biblia abierta ahí, porque se lo voy a citar, no el versículo expresamente, pero sí le voy a citar el versículo allí ya aplicado a nosotros. La voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es esa voluntad? Esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 3 a 8. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que nadie debe tener más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Esto significa no sentirse superiores a los demás. Esa es la voluntad. Hermano, mire la voluntad de Dios allí agradable y perfecta para ti, para mí, que viene por medio de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo comprendemos esto? Mírenlo allí como Dios lo dice. Que usted, ni yo, ni que nadie se sienta superior al otro. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que mantengamos un pensamiento humilde de nosotros mismos, hermanos. Un pensamiento y un comportamiento humilde. Y miren, de hecho, la humildad está diseminada allí en todo esto que nosotros vamos a ver. De manera explícita en algunos textos y de manera implícita en el resto de los demás. Es importante que entendamos esto, hermanos. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que cada uno ejerza la función específica dentro del cuerpo de Cristo a la que fue llamado. Que no debía haber ningún miembro orquesta, que todo lo hacen en la iglesia. No, la voluntad de Dios agradable y perfecta es que el que fue llamado a enseñar, que enseñe. Que el que fue llamado a exhortar, que exhorte. Que el que fue llamado a repartir o compartir, que lo haga con generosidad, con sencillez, con integridad. Que el que fue llamado por el Señor al liderazgo, a administrar, que lo haga con diligencia. Que el que fue llamado a tener misericordia, que lo haga con alegría. En resumen, que cada creyente de manera humilde y diligente ponga en práctica los dones que habían recibido. Eso es. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti y para mí. Que a lo que Dios te llamó, que haga eso. Que a lo que Dios te llamó, hazlo. De manera humilde, hazlo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ahora los versículos 9 y 10. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que nosotros nos amemos sin fingimiento, sin hipocresía. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, iglesia. Míralo ahí, ¿lo ves? Esa es la voluntad de Dios, que nos amemos con sinceridad, sin hipocresía, sin fingimiento, dice el texto allí. Que no sea un amor fingido, un amor de palabras, un amor solamente que podría decir, bueno, los amo, pero en el corazón realmente no hay un verdadero amor. Que verdaderamente no hay en lo profundo del corazón un amor real, sincero, hacia ese hermano, hacia esa hermana, hacia esa persona.
La voluntad de Dios para ti y para mí es que nuestro amor sea genuino, sea verdadero, sea sincero, sin hipocresía, sin fingimiento. Esa es la voluntad de Dios para ti, iglesia. Es la voluntad de Dios para nosotros. Que nos amemos de una manera fraterna. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que aborrezcamos lo malo y nos aferremos a lo bueno. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que nos prefiramos los unos a los otros. Que en cuestión de preferir, de elegir, que siempre seas tú y no yo. Y eso es una puñalada al egocentrismo que hay en este mundo. Eso es una puñalada, ¿verdad?, a esa vida egoísta. Que por encima de mí yo te pueda preferir a ti. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí es que verdaderamente nosotros estamos dando un culto inteligente a Dios en nuestro diario vivir, cuando vivimos de esta manera. Porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta, versículo 11, que todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos de manera diligente y con un espíritu ferviente. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta, versículo 12 y 13, es que vivamos de una manera gozosa en la esperanza que tenemos. Usted tiene una esperanza. Dios quiere que usted viva gozoso con esa esperanza que usted tiene. Usted tiene una esperanza. La tiene. Entonces la voluntad de Dios es que usted esté gozoso con esa esperanza que tenemos. La voluntad de Dios es que cuando pasemos tribulación seamos sufridos, o sea, resignados, pacientes en esas tribulaciones. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que nos mantengamos constantes en la oración. Que siempre estemos orando. Mantenernos constantemente en contacto con Dios en la oración. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que seamos dadivosos para las necesidades de los santos y que seamos hospitalarios. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Generosidad, dadivoso, que cuando un hermano necesita, usted y yo seamos generosos, no tacaños, no duros, no egoístas, no pensar en mí mismo nada más, sino que cuando un hermano realmente necesita, aquí estoy yo porque te amo, y esa es la voluntad de Dios, que sea dadivoso contigo para las necesidades de los santos y que seamos hospitalarios. Mírenlo ahí, no es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que nosotros todos seamos de esa manera, hermanos. La voluntad de Dios agradable y perfecta, versículo 14, es que si alguien nos persigue, nuestra respuesta debe ser bendecirlo y no maldecirlo. La voluntad de Dios agradable y perfecta, versículo 15, es que nos gocemos con los que se gozan. Que disfrutemos como si fuéramos nosotros mismos cuando un hermano, cuando alguien obtiene algún beneficio, algún triunfo, alguna victoria, alguna bendición, cuando un hermano, ¿verdad?, recibe algo que le produce gozo. Usted y yo nos gocemos realmente con ese hermano, con esa persona, como si fuéramos nosotros mismos. Y también que lloremos con los que lloran, que nos identifiquemos con aquellos que sufren y que lloran. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, esto me parece, ¿verdad?, como el sermón del monte. Hay muchas cosas allí, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 16. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que haya unanimidad, que haya armonía entre nosotros. Que nos asociemos con los humildes y no con los altivos, con los orgullosos y soberbios. Y que evitemos ser sabios en nuestra propia opinión. Yo no quería detenerme, pero me es imposible. Me es imposible no detenerme porque analizando todos estos versículos cuando estaba preparando y estudiando,
me llamó la atención esa parte allí. Y me llamó la atención que hay algunas cosas que están como puestas allí, que le dan como un sentido general a todos los demás versículos. Hay algunas cosas allí, ¿verdad?, que uno la lee y dice, bueno, esto como que tiene relación con todos los versículos, con toda la idea que se está dando allí. Hermanos, miren, esta es una de ellas. Dice en la Biblia, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ustedes saben que acabamos de hablar de la renovación, de la transformación del entendimiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hermanos, si nuestro entendimiento no es renovado y si no conocemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sabe lo que va a pasar con nosotros? Seremos sabios en nuestra propia opinión. Y no vamos a entender que estas cosas que estamos viendo aquí son parte de la voluntad expresa, de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y en lugar de nosotros ver esto como voluntad de Dios, y aunque lo veamos como voluntad de Dios, simplemente entre verlo, entre saberlo y hacerlo, va a haber un gran sismo, va a haber una gran profundidad. Va a haber, hermanos, miren, hermanos, no va a haber forma de nosotros poder hacerlo. Que haya armonía. Dios quiere que haya armonía, que haya unanimidad en su pueblo, sin altivez, con humildad. Nuestra asociación debe ser de humildad y con los humildes. La altivez, la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, rechazarlo. Y dice, y no seas sabio en tu propia opinión. Cuidado con tu forma de pensar sobre la voluntad de Dios. Cuidado que a veces nuestra propia opinión nos da unos consejos y nuestra propia opinión a veces nos quiere, miren hermano, nuestra propia opinión a veces nos dice cosas y nosotros las justificamos y la mantenemos y la justificamos en el orgullo. Siempre, hermanos, busque que cuando nosotros somos manejados por nuestra propia opinión, estamos alimentando el orgullo. Por eso yo creo que está tan conectado en el mismo versículo lo que Pablo acaba de decir, la idea. La idea allí de que debe haber armonía, asociación con los humildes, no con los altivos, y ahí pone, y no seas sabio en tu propia opinión. Siempre la opinión propia se alimenta del orgullo propio. Hermano, entienda eso. Siempre. Porque nuestro orgullo somos capaces de justificar hasta cosas que sabemos que son incorrectas, pero por nuestro orgullo las justificamos y las mantenemos. No seas sabio en tu propia opinión. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta, versículos 17 y 18, es que si alguien nos ha hecho algún mal, algún daño, no le paguemos con la misma moneda. Al contrario, debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y en cuanto dependa de nosotros, mire la voluntad de Dios allí, nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Versículo 19, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que no hagamos justicia por nuestras propias manos, que no seamos vengativos, que dejemos que el Señor lo haga. Amén. Pero a veces queremos reaccionar. Me hizo esto. No me saludó, no lo saludo. No me habló, no le hablo. Me tiró tal cosa, yo entonces le voy a hacer tal cosa. Me hizo aquello, bueno, pues entonces yo me voy a comportar de esta manera. La voluntad de Dios agradable y perfecta para aquel que le ofrece un culto racional, un culto inteligente, un culto lógico, un culto santo, agradable a Dios, es que le dejemos a Él la venganza, que no lo hagamos nosotros, que eso le corresponde a Él. En nuestro comportar diario con los demás. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta, versículo 20, es
que si nuestro enemigo, si alguna persona que se considera un enemigo tiene hambre, le des de comer. Que si tiene sed, le des de beber. Y finalmente, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, versículo 21, es que usted y yo le demos una estocada mortal al mal, que podamos vencer el mal haciendo el bien. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si usted sigue por el capítulo 3 se va a encontrar más, que la voluntad de Dios agradable y perfecta es que se someta a las autoridades. Y sigue por allí, y busca en toda la Biblia y va a seguir enumerando la voluntad de Dios. ¿Ha estado usted orando por la voluntad de Dios? Con sinceridad, ¿usted ha estado orando por la voluntad de Dios? Pues gloria al Señor que en esta mañana Dios te respondió. En esta mañana Dios te respondió tu oración. Usted está buscando la voluntad de Dios, está orando. Mírele ahí donde está la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amados hermanos, cuando nosotros realmente consideramos las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y por nosotros, realmente cuando nosotros estemos conscientes de todas las gracias que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo, su Hijo, entonces, en respuesta a todas estas misericordias, debemos nosotros ofrecernos a Él en sacrificio vivo, en santidad, agradables a Dios. Nos consagramos a Él en cuerpo y alma. Nuestras mentes serán transformadas y renovadas de modo que no nos conformaremos al sistema filosófico, inmoral y egoísta de este mundo. Y entonces así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así entonces podremos nosotros vivir consagrados al Señor. Bendecimos tu nombre, Padre amado, y te damos gracias por tu poderosa, santísima y bendita palabra. Y te ruego, mi Señor, que tú nos ayudes, no solo, Señor, en nuestra comprensión a ella, sino también en nuestra necesidad de aplicarla cada día a nuestra vida. Ayúdanos a ser una iglesia consagrada a ti. Ayúdanos a ser creyentes consagrados a ti. Que en nuestro diario vivir, nuestro día a día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nosotros podamos, Señor, vivir rindiéndonos delante de ti como un culto inteligente, Señor. Entregados a ti, Señor, como un sacrificio vivo, no muerto. Un sacrificio santo, apartado para ti, Señor, y un sacrificio que sea agradable delante de ti. Que esa sea nuestra vida, Señor, delante de ti. Que nuestras vidas sean un grato olor a ti, Padre mío. Por favor, ayúdanos, oh Señor. Siempre tener presente todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en respuesta, Señor, a esa misericordia y a esa gracia, vivir para tu gloria. Oramos, Señor, por tu ayuda, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.